Buenas. Normalmente se habla de que para vivir bien, como mínimo tenemos que tener dignidad. Entonces, es importante entender qué es eso a lo que llamamos dignidad, y normalmente se suele decir que la misma es una cualidad inherente del ser humano libre y que se conserva si se respetan sus derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, vale la pena entender cuáles son esos derechos, ya que creo que la mayoría de las personas nunca los ha escuchado directamente. Siempre sale de la boca de algún político que ellos defienden estos derechos, pero si no sabemos cuáles son, ¿cómo sabemos que esto es así? Aún peor, hay políticos nefastos que increíblemente se quieren oponer abiertamente a los mismos y son aplaudidos por mareas de votantes. Entonces, ¿a qué se están oponiendo estas personas? En 1949, las Naciones Unidas hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual consta de 30 artículos. Pienso que es evidente que para la mayoría de las personas del mundo, estos no se cumplen, mucho menos en los continentes de Asia y África, pero si lo pensamos un poco, tampoco se cumplen en la mayoría de los países en desarrollo y ni siquiera en los más desarrollados. Voy a leerlos uno a uno e intentaré no interrumpir mucho con mis opiniones, pero ya aviso que en los primeros me costó mucho. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Empezamos con algo que parece una utopía, lo sé, pero pensemos en la fraternidad como un objetivo deseado y como una guía de comportamiento deseada. ¿Está tan mal desear que nos veamos los unos a los otros con la mejor luz posible? Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Yo diría que este tampoco se cumple en gran parte del mundo y lo vemos muy de manifiesto en las políticas que toman la mayoría de los países cuando hablan sobre los inmigrantes. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este está claro que no se cumple casi en ningún lado, especialmente con la referencia al derecho a la vida. Si es un derecho, uno puede renunciar al mismo. Tanto si un país tiene penado el quitarse la vida, como si no tiene aprobada la eutanasia, entonces en ese país no hay un derecho a la vida, sino una obligación a esta. Es una distinción que pienso que es muy importante. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En la mayor parte del mundo, la esclavitud y servidumbre de antaño por suerte no existen, aunque algunas relaciones laborales deberían ser incluidas en este artículo. Sería bueno que se diga que nadie debe trabajar gratis, todo trabajo debe ser justamente remunerado y respetando los derechos enunciados aquí. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Avísenle de este artículo a Estados Unidos, China, El Salvador y Venezuela, por favor, y solo por nombrar algunos. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo entre los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Definamos efectivo. Generalmente esto depende del poder adquisitivo de la persona, así que este derecho creo que no se le respeta a casi nadie en todo el mundo. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Para que esto se cumpla, la prensa no debería publicar nada sobre el acusado hasta que el juicio no finalice y se confirme la sentencia de culpabilidad. En este punto, mientras más famosa es la persona, menos se cumple el respeto a este derecho. Es irrelevante si luego se confirma su culpabilidad o no, hasta que eso no suceda, se debe presumir su inocencia. Sin embargo, muchos tienen una condena social y son excluidos por la sociedad, aún sin un veredicto en su contra. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Mucha relevancia en todo esto los conceptos de libertades visto anteriormente. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho y sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección de la sociedad y del Estado. Este artículo podría ser mejorado y decirse que no debería haber restricción tampoco por motivos de sexualidad de las personas que se quieren casar. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y hoy en día, en países en donde el Islam es mayoritario, te meten preso por ser ateo, y eso incluye países miembros de las Naciones Unidas. Claramente, si violar estos derechos no tiene ninguna repercusión, los países no los van a cumplir. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado por causas de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Maduro en Venezuela, teléfono. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Y acá habría que avisarle a Milei y a todos los antiestados de este artículo. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La verdad que no conozco a ningún país del mundo en el que se cumpla esto. Ninguno. Especialmente en la parte de condiciones equitativas y satisfactorias. ¿Existe algo así que se respete para todos? Si esto no se regula y controla, jamás se va a cumplir. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicamente pagadas. Si alguno se pregunta, sí, China y Japón son parte de las Naciones Unidas. Una hipocresía total.
Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Creo que este artículo tiene muchos problemas, especialmente por usar la palabra mérito, que en un contexto de inexistencia del libre albedrío no tiene ningún sentido. La meritocracia es la tiranía de los afortunados que propone un sistema tan injusto como ilógico, una contradicción importante dentro de esta Declaración de Derechos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En este artículo es importante el concepto de contrato social que vimos antes. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y esa es toda la declaración. Pienso que la mayoría de estos derechos están bien, pero realmente no se respetan para la mayoría de la población del mundo, por lo que es difícil concluir que las personas tienen dignidad en algún lugar de este planeta. Parece que está reservada solo para los ricos y poderosos. Ojalá hubiera un esfuerzo real por hacer cumplir estos derechos y que los políticos que activamente se oponen a estos no tengan ningún voto, pero lamentablemente ese no es el mundo en el que vivimos. Es frustrante y da bronca que las Naciones Unidas sean solo una pantalla de humo. En fin, ¿qué te parecen estos derechos? ¿Crees que se respetan? ¿Cuál cambiarías, modificarías o cuál agregarías o sacarías? Los leo en los comentarios. Si te interesó el video no dejes de darle like y compartirlo, y si te interesa el canal no dejes de suscribirte. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.